En la cúspide del automovilismo, donde la velocidad y la gloria se encuentran, yace una sombra oscura, una historia de máquinas diseñadas para ganar a cualquier costo, incluso si ese costo era la vida misma. Estos no son los autos que celebran los campeones, son los monstruos de metal que casi destruyen carreras, equipos y pilotos. Máquinas tan peligrosas que hoy mirarlas es un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando la ambición supera la razón. En 1970, Lotus, bajo la genial pero implacable mente de Colin Chapman, desató una bestia en la pista DES. El Lotus 72 era evolucionario, con sus radiadores montados en los pontones laterales, una nariz en forma de cuña y una suspensión innovadora. Rompió todos los moldes y dominó la parrilla, pero su velocidad escondía un secreto mortal. La geometría de su suspensión era tan radical que los frenos estaban montados internamente para reducir el peso no suspendido. Esto sonaba brillante en la teoría, pero en la práctica, los ejes de transmisión que pasaban a través de los frenos no podían soportar las fuerzas extremas. Se rompían sin previo aviso. El 5 de septiembre de 1970, en el circuito de Monza, el campeón Johan Rindt estaba al volante. Al frenar a casi 300 kilómetros por hora, un eje de su Lotus 72 falló. El auto se desvió bruscamente y se estrelló contra las barreras con una violencia inaudita. Rindt no sobrevivió. Se convirtió en el único campeón póstumo de la Fórmula 1. Lo increíble es que el equipo siguió usando el auto. Ronnie Peterson, el nuevo prodigio sueco, casi pierde la vida de la misma manera años después, cuando su Lotus 72 sufrió una falla idéntica, pero la historia de los autos mortales estaba lejos de terminar. De hecho, lo que vino después desafiaría la propia esencia de la seguridad en el deporte. A finales de los 70, la aerodinámica se convirtió en la nueva obsesión y nadie la llevó más al extremo que Lotus con su siguiente creación, el Lotus 79, el primer auto de efecto suelo verdadero. Era una maravilla de la ingeniería, un auto que se pegaba al asfalto como si estuviera sobre rieles, permitiendo a Mario Andretti dominar el campeonato de 1978, pero su sucesor, el Lotus 80, fue un paso demasiado lejos. Chapman, obsesionado con llevar el efecto suelo al límite, eliminó los alerones delanteros, confiando plenamente en el flujo de aire bajo el auto. El resultado fue una máquina impredecible y aterradora. El auto generaba tanta succión que, al pasar por baches o cambios de elevación, el flujo de aire se rompía repentinamente. El auto pasaba de estar pegado al suelo a volar en una fracción de segundo, sin control alguno. Los pilotos lo describían como conducir sobre hielo. Era tan inmanejable que Mario Andretti, después de unas pocas carreras, se negó a seguir pilotándolo, prefiriendo volver al viejo y confiable Lotus 79. El Lotus 80 fue un fracaso espectacular, un recordatorio de que la física no perdona, pero si pensaban que la aerodinámica había llegado a su límite de peligro, estaban muy equivocados. Lo que vendría en la década siguiente cambiaría la Fórmula 1 para siempre. Llegaron los 80 y con ellos la era de Otuhu, motores pequeños que producían una potencia descomunal, superando los 1000 caballos de fuerza en clasificación. El aceite se acumulaba donde no debía, la lubricación fallaba y el calor era insoportable. Los motores se rompían constantemente, pero eso no fue lo peor. Su manejo era errático y peligroso. El piloto Elio De Angelis, durante una sesión de pruebas en el circuito Paul Ricard, sufrió un fallo en el alerón trasero a alta velocidad. El auto despegó,
dio varias vueltas de campana y se incendió, trágicamente por una falta de personal de seguridad en esa zona del circuito. Tardaron demasiado en rescatarlo. De Ongles no murió por el impacto, sino por la inhalación de humo. Su muerte fue un golpe devastador que expuso no solo un diseño fallido, sino también las terribles deficiencias de seguridad de la época. El BT-55F fue retirado, una mancha negra en la carrera de uno de los mejores diseñadores de la historia, pero no todos los autos peligrosos eran complejos. A veces, la simplicidad era la trampa. En 1994, el equipo Simtek llegó a la Fórmula 1 con un presupuesto mínimo y un auto. El S941 en la tercera carrera de la temporada. En el Gran Premio de San Marino ocurrió la tragedia. Durante los entrenamientos, el alerón delantero del auto del novato Roland Ratzenberger se desprendió a más de 300 km/h. Sin carga aerodinámica frontal, el auto se volvió un proyectil incontrolable, estrellándose frontalmente contra el muro en la curva Villeneuve. Ratzenberger murió en el acto. Ese fin de semana, el más oscuro en la historia moderna de la F1, también vería la muerte de Ayrton Senna al día siguiente. La pérdida de Ratzenberger, sin embargo, puso de manifiesto los peligros a los que se enfrentaban los equipos más pequeños. Se descubrió que el alerón delantero tenía una debilidad estructural, una falla de diseño que, combinada con la presión de competir con recursos limitados, resultó fatal. El Simtek S941N o era una bestia turbo, ni un experimento aerodinámico, pero su historia es un recordatorio brutal de que en la Fórmula 1 no hay margen para el más mínimo error. Y si de errores hablamos, hay uno que se lleva el premio al desastre más absoluto y vergonzoso al Life L190 de 1990. Este no era solo un auto malo, era una catástrofe sobre ruedas. La idea del equipo Life Racing Engines era promocionar su propio motor, un W12QE. En teoría, combinaría la potencia de un V12 Xeon, el tamaño de un V8. A la realidad fue un motor pesado, frágil y sin potencia. Era tan lento que en las preclasificaciones sus tiempos eran hasta 30 segundos más lentos que los de la pole position. A veces ni siquiera lograba dar una vuelta completa antes de romperse. Los pilotos, como Gary Brabham, simplemente se bajaban del auto y se iban frustrados y avergonzados. El chasis era anticuado, el motor una calamidad y el equipo una broma. No era peligroso por su velocidad, sino por su absoluta incompetencia. Era un obstáculo móvil, un riesgo para los demás competidores. El Life L190N logró clasificar para una sola carrera. Es considerado casi unánimemente el peor auto que jamás haya tocado un circuito de Fórmula 1, un monumento al fracaso y a la arrogancia. Desde los ejes frágiles del Lotus 72 hasta la aerodinámica traicionera del Lotus 80, pasando por la trampa mortal del Brabham BT55 y la fragilidad del Simtek, estas máquinas son cicatrices en la historia de la Fórmula 1. Nos recuerdan que la búsqueda de la velocidad sin límites tiene un precio y que las lecciones más importantes se aprendieron de la forma más dura. Hoy, la seguridad es la prioridad número 1, un legado construido sobre los restos de estos autos rotos y las vidas que se perdieron, pero mientras haya carreras, la línea entre la genialidad y la catástrofe seguirá siendo increíblemente delgada. La pregunta que queda en el aire es: ¿hemos aprendido lo suficiente? ¿O la próxima gran innovación podría esconder el próximo gran peligro? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasiona la historia del motor, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos
en la próxima curva.